Y también sabemos que el esclavo se le debía tratar mejor que a uno mismo. Dice, si solo tienes una cama, debes darle tu cama al esclavo. Si solo tienes un trozo de pan, debes darle tu trozo de pan al esclavo. Y eso significa también, bueno, cómo cuidar a las otras personas, ¿no? Cómo relacionarnos con las otras personas. Y ahora estamos en la cuenta del Homer, estamos acabando la cuenta del Homer, y la cuenta del Homer es precisamente uno de estos momentos del año donde la gracia viene de arriba, es decir, no depende de nuestras acciones, sino que la propia fecha astrológica del año ya nos da una gracia, ya nos da una energía. Y esta energía que nos da es la capacidad de salir libre y de liberarnos de nuestro yo antiguo. Dice, la mayor parte de los seres humanos, dice, somos como prostitutas. Dice, ¿por qué? Dice, la prostituta lo que hace es que intercambia favores sexuales por dinero. Y nosotros, los seres humanos, intercambiamos nuestra integridad, nuestros valores, por un pedazo de fisicalidad. Piénsalo, es algo que hacemos muy a menudo todos los seres humanos, ¿no? Por ese ascenso, por esa palmadita en la espalda, por porque esa persona me vea o esa persona me quiera, acabo cambiando mi integridad por un pedazo de algo físico, ¿no? Esto es algo que, o sea, los seres humanos actuamos muchas veces como si fuésemos unos prostitutos, dicho así. El que oiga ahora la clase dirá, ¿esta gente qué dice ahora? ¿Qué están diciendo? Bueno, se dice que cuando la mujer es pura, el esposo viene a casarse. Y esto significa, es una metáfora, que significa, ¿quién es el esposo? El esposo es Dios. Sabemos que el esposo de Israel es Dios. Entonces, cuando nosotros nos purificamos, cuando purificamos nuestras emociones, cuando dejamos de ser prostitutos, de vender nuestra integridad por un pedazo de algo material, es cuando la esposa es pura. Y dice, cuando la esposa es pura, el marido viene a casarse con ella. Y el marido se interpreta como Dios. Entonces, cuando nosotros nos purificamos, Dios viene a casarse con nosotros. Dice, cuidado con esto, dice, ¿quieres saber qué es la pobreza? La pobreza es medir la vida con lo que tienes. O sea, si tú crees que tu vida es lo que tienes, eres pobre. Da igual si tienes 1 millón como si tienes 0 en la cuenta del banco. Si crees que lo que tienes es lo que mide tu vida, eres pobre. Y muchos pobres piensan así, que su vida depende de lo que tienen o del valor de su personalidad, depende de lo que tienen. Dice, la vida no hay que medirla desde lo que tienes. La vida hay que medirla desde lo que podemos ser. Cuidado con este pedazo de boom. La vida no se mide por lo que tienes. La vida hay que medirla desde lo que podemos llegar a ser. Dice, el sumo sacerdote no lloraba cuando alguien muere. Dice, porque nadie muere y ni nadie te roba nada. Una de las cosas que tenía que hacer el sabio sacerdote, nunca se podía poner triste cuando alguien muere. Porque nadie muere. Porque, de hecho, en la cábala se dice que cuando alguien muere es porque ya ha completado su tikkun. Entonces, en realidad, cuando alguien muere es algo positivo. Siempre que lloramos, cuando lloramos a un muerto, es un acto de ego. Es un acto de ego porque en realidad lloramos porque a nosotros nos sabe mal no volver a ver a esa persona. Pero en realidad, la muerte es ausencia de dolor, ausencia de sufrimiento, ausencia de todos los sentimientos. Entonces, el sumo sacerdote nunca lloraba a los muertos, porque realmente nadie muere. Y cuando alguien muere, además, es algo positivo, porque ya ha completado su tikkun. Dice, ni siquiera deberías sentir pérdida, deberías alegrarte. Dice, Aarón no lloró la muerte de sus hijos cuando murieron, porque supo que eso era perfecto. Nadie te ha robado a nadie, porque si tú consideras que esta persona, mi perro murió, mi gato, no, pero o sea, si lo consideras que es tuyo, vas a generar sufrimiento. Pero si consideras que es perfecto, deberías decir que, bueno, pues ya está unido con la luz. Cuando piensas que es injusto que se haya muerto tu perro o que se haya pasado X cosa, dice, es garantizada la depresión. Y es garantizado el hecho de que va a haber un juicio negativo contra ti. Siempre que consideramos que la realidad es injusta, va a venir hacia nosotros un juicio producto de esa manifestación que estamos haciendo. Cada vez que pensamos que la realidad es injusta, las leyes del universo se van a poner en nuestra contra. Dice, la luz de Binah solo llega hasta Jot. Y Jot representaba a Aarón, el sacerdote, y era el más humilde. Dice, Aarón mentía a la gente para que hiciesen las paces. Dice que cuando tú querías curarte, tenías que ir a ver los 12 panes. Los panes debían ser reemplazados una vez por semana y debían estar calientes. Dice, el pan estaba en el templo siempre como recién sacado del horno. Y eso es lo que ocurre cuando masculino y femenino, cuando Keter y Jogma copulan. Cuando Keter y Jogma, o sea, cuando Binah y Jogma hemos dicho que copulan, generan hijos. Y esos hijos es la manifestación. Y eso es la sagrada suerte. ¿Qué significa suerte? ¿Esta persona ha tenido suerte? No, no ha tenido suerte.
es que su Binah y su Jochma han copulado y han generado un hijo. Decimos, oye, es que qué suerte que tiene esta persona. No, nadie tiene suerte. O sea, si tiene suerte es porque su Binah y su Jochma han copulado y han manifestado. Por lo tanto, toda persona que tiene dinero, que tiene una mejor esposa, que tiene un mejor trabajo o que tiene algo bueno, no es suerte. Es que su Binah y Jochma han copulado para darle a cabo este hijo. No, o sea, no es suerte, es una ley perfecta de causa y efecto. Y eso es lo que significa, y ese es el significado de la suerte. Dice, si tu idea viene de un intelecto divino y está conectada con la luz, los recursos para realizar esa idea vendrán solos. No te preocupes por los recursos. Sabemos que el calor de los panes también significaba el calor del sexo y sabemos que a través del sexo o del amor rectificamos el mundo. Dice, podemos arreglar todos los problemas del mundo, dicen los cabalistas, a través de un correcto uso de la sexualidad, es decir, una sexualidad sin egoísmo. Podemos arreglar con una sexualidad con una intención pura, se puede arreglar el egoísmo del mundo. Dice, el error de muchas parejas es tener sexo primero antes de conocerse. Dice, porque una vez han tenido sexo, la primera noche o al poco tiempo, dice, entonces ya hay un interés egoísta por la otra persona. Entonces, como que hay un interés egoísta porque quiero tener sexo con esa persona, entonces se empieza a justificar. Y entonces yo no sé si estoy delante de mi alma gemela o simplemente estoy intentando justificar que quiero tener sexo con esa persona. Entonces, el error de las parejas es tener sexo muy pronto, demasiado pronto, porque se puede confundir el interés egoísta por el interés de tener de estar con tu alma gemela. Dice, Dios dirige el mundo de dos maneras, ya lo hemos dicho, por juicio o por gracia. Por juicio es cuando depende de nosotros y por gracia es cuando depende de él. Por gracia somos bendecidos y por juicio aprendemos. Dice, la gracia divina consiste en recibir sin haber hecho nada. Muchos de nosotros, y continuamente, recibimos cosas sin haber hecho nada, sin haber activado nada. Por eso también no tienes que, oye, ¿qué he hecho yo para merecer 1.000.000? No, o sea, puedes haber recibido 1.000.000 por gracia divina. Porque simplemente te ha tocado, no has tenido que hacer nada. Por eso también es un error compararse con los demás, ¿no? Oye, es que este tiene 1.000.000 y yo no. Bueno, es que igual le ha venido por gracia divina. Es que, o sea, no tiene nada que ver con lo que has hecho, con las carreras que has estudiado, con lo mucho que ha trabajado. No tiene absolutamente nada que ver. Y al final, una de las cosas que se habla en la Cábala tiene que ver con los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos dicen que cuando una persona sabe una cosa, nosotros ahora estamos aprendiendo y por eso hay comunidades de cabalistas que están 24 horas en según sinagogas, en según qué centros, estudiando la Torá sin parar. ¿Por qué? Porque ellos creen que mediante el estudio de la Torá y de estos secretos, el mundo se beneficia. Porque cuando un ser humano sabe algo, automáticamente otros seres humanos lo pueden saber mucho más fácil, lo pueden aprender mucho más fácil. Entonces, el porqué del sacerdote y el porqué del sacerdote debe ser puro y por qué el sacerdote no debe tener nada y por qué el sacerdote no debe ir a los cementerios y no debe hacer todas estas leyes que hemos hablado, es porque si el sacerdote se purifica, purifica a toda la humanidad por añadidura, ¿no? Entonces, purificándonos nosotros, rectificamos a toda la humanidad. Entonces, este es un concepto muy metido dentro de la Cábala, el hecho de que cambiando tú, cambias el mundo, ¿no? Y transformándote tú, transformas tu realidad. Bueno, entonces familia, hasta aquí la porción de hoy. Vamos a ver vuestras preguntas y vuestras dudas, ¿sí? Bien. Bueno, veo aquí Rigo que dice secretos de la Cábala. Bueno, aquí Luis que ha empezado por el vídeo 2. Bueno, bienvenido de la Torá, secretos de la Biblia, secretos de la Biblia. Bueno, una pregunta. La tribu de Leví ya existía en la época de Aarón, pero él es el primer Leví Cohen. Vale, sí, o sea, entiendo que sí. Lo que se sabe es que digamos, el linaje de sacerdotes, de Coanim. O sea, creo que habría que diferenciar entre la tribu de Leví. O sea, yo entiendo que Moisés y Aarón deben de ser de la tribu de Leví, pero hay que diferenciar entre Leví y Coanim. Dentro de la tribu de Leví están los Coanim, que es una familia dentro de la tribu de Leví que se dedicaban 100% al sacerdocio. Y toda la gente que estaba en el templo de Jerusalén tenían que ser, en el templo de Salomón, tenían que ser Cohen, tenían que ser de la tribu de Cohen. Y la tribu de Cohen lo que dicen es que les fue cambiado la genética, les fue cambiada la genética para poder, pues esto, para poder ser los sacerdotes. Esa unidad será haber llegado
a la tribu, a la época mesiánica. La época mesiánica será cuando todos seamos Cohen. Cuando todos seamos Cohen. Si hemos sido creados, no podemos estar en el mundo por casualidad, por suerte. Exacto. Es que la suerte, tenemos un concepto mal entendido de la suerte. La suerte simplemente significa cuando las cosas suceden. Cuando las cosas suceden. Y cuando las cosas suceden es porque Binah y Jochma, cuando los mundos de arriba han copulado con los mundos de abajo y han tenido hijos. Y eso significa tener suerte. Y para conectar con esta suerte, o sea, ¿cómo hacemos para que Binah y Jochma copulen y se conecten? Entendiendo el masal, entendiendo el sentido de lo que existe, entendiendo que todo lo que me pasa en la vida tiene un sentido. Y con este concepto de sentido podemos conectar con los mundos de arriba. Es la manera en la que se puede conectar mundo de arriba con mundo de abajo. Entonces, Masal sería sería antes de las Sefirot de las emociones y la unión de Binah, Jochma y Malkut. No, Masal es la parte baja de Keter. O sea, entender Keter es imposible, pero lo más que podemos entender a Keter, o sea, lo más cerca que podemos estar de entender a Keter, o la parte baja de Keter, la parte exterior de Keter, la podemos entender a través del concepto de Masal. ¿Qué es el concepto de Masal? El concepto de entender el aprendizaje que tiene el lugar, el tiempo y el momento.